Bueno, muchas gracias por venir. Yo no soy psicóloga, entonces casi todo... Hoy vengo de acompañante, más bien. Él me deja como la segunda parte para que parezca que tengo algo muy interesante que decir, pero en este caso vengo de acompañante, porque no tengo formación como psicóloga, sí vivo con un psicólogo y eso es bastante fuerte. Eso es bastante fuerte porque, claro, reflexionamos juntos de alguna manera y yo veo cómo influye, o sea, veo cuál es su trato a los pacientes y veo también cómo influye eso en su vida, ¿no? Y me doy cuenta, sobre todo esto que decía del problema de etiquetar, me doy cuenta de que ha llegado a estas conclusiones no por no tomarse en serio a los pacientes, ni por decir, tú depresivo, esto te lo estás montando porque te apetece vivir del cuento, sino todo lo contrario, porque ha sido capaz de comprometerse a fondo, de verdad, con el sufrimiento humano. Entonces, si te comprometes a fondo, te das cuenta de que la etiqueta lo que hace es poner como una especie de esparadrapo para no permitirte ser. En el fondo, la etiqueta y la medicación lo que hace es no permitirte ser, ¿no? Entonces, a pesar de lo que parece como que uno se toma en serio el sufrimiento al desmontar o deconstruir el tema de la enfermedad mental, es justo lo contrario, es tomárselo en serio de verdad, ¿no? Porque al ser humano hay que tomárselo en serio de verdad, pero hay que tomárselo en serio de verdad en su conjunto, ¿no? En todo lo que el ser humano es. Y a partir de aquí simplemente quería llevaros, porque él es más analítico, yo me escapo más siempre hacia lo espiritual, entonces quería hablar un poco de la unión de contrarios, ¿no? Porque se habla de psicología y espiritualidad, he visto varias charlas en internet estos días y entonces lo primero que hace la gente o los especialistas normalmente es intentar definir qué diferencia hay entre psicología y espiritualidad y qué cosas unen o qué elementos tienen en común la psicología y la espiritualidad, ¿no? Pues claro, desde el plano de lo relativo, la psicología y la espiritualidad son diferentes, pero desde el plano de lo absoluto, la psicología y la espiritualidad son lo mismo. Lo que pasa es que como estamos hablando con palabras, porque es así como funciona el lenguaje humano, y la palabra o el lenguaje siempre es dualista, es difícil hablar de lo absoluto desde un lenguaje relativo, ¿no? Entonces, los místicos utilizan siempre pues, las paradojas o utilizan siempre juegos de palabras que nos llevan una y otra vez a la paradoja, como los koan japoneses nos llevan siempre a un callejón sin salida mental, ¿no? sin salida a través de la mente dual, ¿no? Algo así. Para mí hay una frase que utilizamos mucho en el sufismo que definiría lo que es la relación entre la psicología y la espiritualidad, que es conócete a ti mismo, esta sería la psicología, ¿no? La parte más psicológica, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Que sería lo más espiritual. Así podríamos considerar que la vida es un movimiento, una danza esencial entre dos términos que parecen opuestos, ¿no? Y que son opuestos porque la vida está formada por opuestos, ¿no? Inspirar, expirar, nacer, morir, todo está lleno de opuestos en la vida, masculino, femenino. Los dos términos opuestos que están más ligados con este tema de la psicología y la espiritualidad serían el de separar o la separación y la unión, ¿no? Este movimiento que genera la vida, ¿no? Desde la concepción, desde el momento en que fuimos concebidos por nuestros padres, están funcionando estos dos elementos. ¿Por qué? Porque ¿cómo fuimos concebidos? Hubo una unión inicial entre nuestros padres, se volvieron uno y de ese uno, de repente, nos formamos nosotros. Cuidado. De ese uno nos empezamos a formar nosotros. Al principio estábamos unidos al cuerpo de nuestra madre, ¿no? De tal manera que éramos un solo cuerpo. Cuando una mujer está embarazada es un solo cuerpo con su hijo. Pero poco a poco ese cuerpo se va diferenciando. Y el parto es la primera experiencia de separación. Y después tiene que haber tanto experiencias de unión para que el niño esté sano psicológicamente, como experiencias de separación para que el niño pueda estar sano psicológicamente, ¿no? Es decir, tiene que haber apego y amor por parte de los padres en la más tierna infancia. El amor de calidad sería el amor incondicional, el amor lo más gratuito posible, pero a la vez tiene que haber un desapego muy profundo y un respeto a la separación, es decir, un reconocimiento de que el hijo tiene un destino totalmente independiente de ti. Tiene que haber esas dos cosas. Y entonces, en la medida en que
el niño se hace adulto, tiene que conseguir separarse para poder individualizarse, ¿no? Y será un individuo sano psicológicamente en la medida en que ese proceso de separación o de individuación o de independizarse de los padres, incluso de lo social, es decir, aquí estoy yo, y genera un ego fuerte incluso en la medida en que esto se pueda producir. Pero también hay un movimiento justo contrario, ¿no? Y es que necesitamos la separación, ¿para qué? Para regresar a la unión y para vivir la unión con conciencia, con consciencia. Decía San Juan de la Cruz que solo la sed alumbra, es decir, la sed es la condición para la fuente, la separación o la conciencia de separación es la condición para anhelar una unidad, ¿no? y para regresar a la unidad. Entonces, en este juego de contrarios, diríamos que es tan necesario que la persona haya podido hacer esa independencia fuerte de lo familiar, de los traumas incluso, desapegarse incluso de lo social, o sea, hacer como un trabajo en el que uno pueda individualizarse, independizarse y separarse de todo lo demás para decir, esto soy yo. Y luego después, ¿para qué? Y ahí entraría lo espiritual, justo para poder disolver, para poder entregar eso de manera auténtica y de manera sincera, entregárselo como al océano del ser, ¿no? Al océano del amor, para poder entregarse de verdad y ponerse al servicio de lo absoluto, que eso sería justo lo espiritual. Si cogea una de las dos partes, si no se ha hecho bien el proceso de individuación, muchas veces la gente se agarra a lo espiritual, que eso hay también mucha gente que está en lo espiritual hoy en día, desde ese punto de vista, ¿no? Hay mucha gente que se agarra a lo espiritual como si te agarras a una cometa a la que se le ha cortado el hilo, o un globo de helio que un niño ha soltado, y entonces se agarra a lo espiritual y se ve que sube y sube y sube, pero ya no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque no ha echado raíces, porque su individualidad, su ego, no tenía un ego fuerte previo, ¿no? Y también al contrario, si eres todo, o sea, si has dicho aquí estoy yo, pero no te has hecho ninguna pregunta interesante, es decir, el de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, cómo me puedo yo poner al servicio de algo más grande que yo, cómo puedo conectarme con todo con lo real. Si no te has hecho ese tipo de preguntas, pues podrás estar muy integrado en tu sociedad, podrás estar muy bien adaptado, pero algo se quedará cojo. Y yo tengo la sensación de que la mayoría de la gente en algún momento, a lo mejor muy cerca de la muerte, en algún momento tendrá un sufrimiento al preguntarse, pero ¿y para qué? O sea, ¿para qué si todo esto se va a acabar? Todo esto que he conseguido, a lo mejor han conseguido pues ser famosos y ricos y son guapísimos y tienen, no sé, un tipo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que lo tiene todo, ¿no? Han conseguido el triunfo en la vida, pero si no se han preguntado por lo importante, pues la muerte acabará con todo eso, ¿no? Y entonces la clave está como en conseguir equilibrar las dos cosas, ¿no? Por un lado, la independencia, esto sería el lado más negativo sería lo del ego, ¿no? Que hablan de matar el ego, ¿no? Esto se lleva mucho ahora como en el lenguaje de la New Age. Claro, se ha hablado mucho del ego y de matar el ego, pero claro, lo que hay que hacer no es matar el ego, sino poner el ego al servicio de, es decir, poner todo lo que tú eres al servicio de. Y si miramos la vida, por ejemplo, de los santos que yo he conocido más o que he estudiado más, un San Francisco de Asís, casi siempre se produce esto, eran personas con un ego muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, con unos sueños, algunos muy narcisistas y otros. San Francisco de Asís lo que quería quería ser caballero, casarse con una dama muy hermosa, tener un castillo súper grande y matar moros, básicamente, era lo que quería, ¿no? Eso es lo más. Para ser, sí, claro, sí, para ser lo más, él lo que quería era ser un héroe, ¿no? Pero casi siempre la conversión llega cuando eso se quiebra, es decir, cuando hay algo en lo psicológico, no en lo psicológico, sino en la vida, porque la vida es una apertura constante y digamos, la vida sería como la gracia de Dios entrando todo el rato, dándote la oportunidad de desatar nudos y de crecer, ¿no? Entonces, cuando el ego lo tienes tan fuerte y cuando tienes unos sueños narcisistas tan fuertes, de repente llega algo en la vida, ¡pah!, que te lo rompe. Claro, se va con 19 años a luchar en la guerra contra Perugia y Asís, se va a luchar y entonces pierde la guerra
la primera batalla que lo encarcelan, y además lo encarcelan encima no porque fuera un héroe, sino porque sabían que el padre era rico y entonces si lo tenían ahí un tiempo el padre les iba a dar mucho dinero. Encima lo encarcelan para recibir un beneficio, ¿no? No porque fuera peligroso. Entonces, claro, todos esos sueños narcisistas que tuvo, ¿qué pasó? Se le vinieron todos abajo. Pero no solo se le vinieron abajo, es decir, al venírsele abajo toda la estructura psicológica, al caérsele como todo el castillo de naipes que había construido, al caérsele de repente, ¡paf!, entró la luz. ¿Cómo entró la luz? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que en la misma oscuridad de la cárcel, ahí empezaron a pasar transformaciones dentro de él. Y entonces al salir de la cárcel ya era otro, ya tenía otros ansias, tenía otros anhelos, ya era otra persona. Y poco a poco empezó a revelarse un destino que era a la vez paradoja del ensueño narcisista, es decir, él quería ser famoso, rico, no sé, y de repente quería ser pobre, es decir, se presentó desnudo en la plaza de Asís para decirle a su padre que rechazaba todas las riquezas de su padre y que ya no tenía padre, sino que tenía solo un padre, ¿no? O sea, de ser rico pasó a querer ser pobre, pero a la vez cumplió con creces el destino que su sueño narcisista pedía, es decir, porque al final fue mucho más que un héroe, ¿no? Fue un santo, que un santo es mucho más que un héroe, es decir, tuvo mucho más que riquezas. ¿Por qué? Porque tuvo una riqueza de tipo espiritual y porque no conectó con lo temporal, no estuvo en lo temporal, sino que estuvo en lo eterno, ¿no? Pero todo eso pasó por un proceso de paradojización de su estructura psicológica. ¿Y esto quién lo trajo? La vida, ¿no? Porque la vida es pura trascendencia y quería un poco acabar con esto. Porque, claro, cuando una persona tiene un problema psicológico, yo defino los problemas psicológicos como lo que él ha definido, es decir, cuando tiene un problema de la vida, es decir, cuando hay un nudo de la vida que no le deja seguir y entonces necesita ayuda, ya hay gente que asiste al psicólogo, pero hay gente que no, hay mucha gente que tiene problemas de la vida muy graves que intenta resolverlos por otros medios, ¿no? Cuando uno tiene ese problema, ¿de dónde llega la solución?, ¿no? Y entonces, para mí ahí vendría como el sentido de la vida. Para mí la vida es un camino hermenéutico o una peregrinación de descubrimiento del sentido, que no es otra cosa como conseguir conectar nuestra individualidad con el todo, por así decirlo. Es decir, conectar con un amor que le da sentido a todo lo que somos y que hace que todo lo que somos y todo aquello para lo que hemos nacido esté lleno de sabor. Ya puede que seamos panaderos, o sea, no tiene por qué ser un destino especialmente épico, sino que como está lleno de sabor, nosotros lo vivimos con completa entrega y felicidad, ¿no? Pues si la vida es eso, y lo divino para mí no hace otra cosa, no opera de otra manera en la vida que a través de la gracia todo el rato ir poniendo miguitas de pan en el camino, lo divino sería como el que pone miguitas de pan en el camino. Cuando uno tiene un nudo psicológico y no sabe cómo resolver y pide ayuda, ¿qué es lo que aparece al otro lado? ¿Qué debe aparecer al otro lado? Pues al otro lado tiene que aparecer o un psicólogo o una persona que haya recorrido el camino o que vaya un poquito más adelante en el camino que yo, de tal manera que sepa y conozca bien aquello por lo que yo estoy pasando. Si yo estoy en un repecho, pues lo conozca bien y sepa lo que viene después. O una persona lo suficientemente abierta a la escucha como para que nos transmita la sensación de que alguien nos ama sin condiciones, porque cuando alguien nos ama sin condiciones, entonces llega la luz, ¿no? O un santo, un maestro espiritual, es decir, alguien que esté a su vez conectado con la fuente de tal manera que nos abra ese espacio y que en ese espacio llegue la respuesta siempre por una trascendencia de la pregunta, porque la respuesta siempre trasciende la pregunta. Y la salud pasa no por enfrentarse. Yo tengo una sensación de demasiada dulzura, no le voy a dar demasiada sal para resolver la cuestión. No es una cuestión que se resuelva por una lucha con un contrario, sino todo lo contrario, por algo que lo trasciende, ¿no? Y entonces, casi sin darnos cuenta, llegamos necesariamente a la conclusión de que en la vida existe esa gracia, de que hay algo que está permanentemente poniéndonos miguitas en el camino, o hay algo que está deseando que tengamos la apertura suficiente como para que se cuele la luz, ¿no? Algo así. Bien hablas, me quedé hipnotizado contigo. Y ya está. Y
Yo creo que ya está. Claro, y la última cosa, me parece muy importante tener en cuenta dos elementos también en el camino vital y en el camino de lo psicológico y de lo espiritual. Por un lado, es tan importante que seamos completamente sinceros con nosotros mismos en el momento preciso, ¿vale? Y esto de ser sinceros es arrollador, claro, a veces es devastador, porque ser sincero significa ser capaz de mirar a la cara de tu monstruosidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser lo más sinceros posibles, eso es lo que nos concierne, o sea, lo poco que podemos hacer por nosotros mismos a ese nivel es ser los más sinceros posible y luego, en la medida de lo posible, buscar un destino claro. Es decir, que esa sinceridad permanezca, pero intentar encontrar una dirección, intentar encontrar un destino claro. Es decir, no ir por la vida como dando tumbos, ¿no? Buscar respuestas claras a las preguntas fundamentales. Más o menos es eso. Muy bien.